el tejado es el del presidente. Sí, sí, ha pasado algo. Parece que ha habido una explosión de gas. Salía humo de un socavón enorme. Me dicen que ha habido una explosión de gas en la calle Claudio Cuello, al lado de donde está la iglesia de los jesuitas, que está frente a la embajada americana. A ver, H20, que se vaya Claudio Coello con Maldonado a eso de la explosión que ha habido, que parece que es grave. Recibido. No, ha sido una bomba. Ha sido una bomba. Bomba. ¿Y contra quién es la bomba? Dice, contra el presidente del gobierno. Viene corriendo de frente, pues un policía, es Carrero, es Carrero, es Carrero. Y en ese momento, es decir, yo me echo la cámara a la cara, es decir, para hacer aquel trozo de coche que salía por allí, que yo no sabía ni quién era tal, no sé qué, pero me echo la cámara y ahí es donde me detienen. Él tenía idea que iba a pasar algo, porque a nosotros nos decía, hay que tener siempre el equipaje preparado. Te decía que había que estar preparadito para irse al otro barrio. El coche sube y el coche dobla y entonces cae absolutamente. Y ahí es donde yo muchas veces he pensado, esa sensación de vuelo hacia arriba debió ser una cosa absolutamente tremenda. Porque estamos hablando de 5 pisos, ¿eh? No estamos hablando aquí de hoy, es que no, 5 pisos. Y pasó por encima del tejado. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. A ver si pueden enterarse por ahí si el coche del señor presidente del gobierno está por allí volando, puesto que no sabemos nada y pasaba por allí hace unos momentos. ¡Cambio! Yo estaba preparando la Navidad, que nos íbamos al campo. Y llamaron al teléfono. Y entonces fue mi marido que me dijo, vente. Y yo pensé primero que había sido mi madre la que se había puesto mala. Que la explosión fue tan tremenda que levantó la calzada, reventó varias tuberías de gas, tuberías de agua, y había un olor a gas en toda la zona tremendo. Como si fuera un ratón, lo cogieron ahí. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Fue asesinado su escolta que iba en el Doge y el que lo conducía. Que los otros 2 pobrecillos murieron estúpidamente, vamos. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco fue asesinado. Lo que pasa es que una vez que pasaron los días, las semanas, murió por segunda vez cuando hubo gente tapando las conspiraciones y a las personas que habían participado o habían conocido las tramas del asesinato. El atentado de Carrero Blanco 50 años después, el qué, el quién, el cómo, el por qué. Pensemos en un juego que todos conocemos, en un tablero de ajedrez en el que hay muchos intereses enfrentados y Carrero Blanco está justo en el centro. Digamos que esa fue su desgracia y esa fue su condena. En el asesinato de Carrero Blanco hubo 4 tramas que convergieron. Una, ETA, que fue la autora material del asesinato. 2, la CIA, que por acción o por omisión estuvo ahí. 3, la gente del régimen que conocía, que sabía los datos. Y 4, una conexión en el exterior del terrorismo internacional que ayudó en algún momento. Había un tablero del ajedrez muy complicado, tanto a nivel mundial como a nivel español, es decir, donde Carrero Blanco, quitando al sector ultraconservador, es decir, todo lo demás eran realmente enemigos de Carrero. Carrero era el blanqueador del régimen. Carrero Blanco era la continuidad del franquismo y los americanos no lo querían que el franquismo continuase, ni la oposición tampoco, ni Europa tampoco,
ni la burguesía ni el poder económico tampoco. La Iglesia, la monarquía, la casa de Franco, todos esos querían, todo lo querían quitar de medio. Y perdía el mundo más ultrarreaccionario, el más ultraconservador. Mi abuelo era una persona incómoda por el hecho de que era una persona bastante recta, incorruptible, y una persona que incluso no quería gente corrupta en el propio régimen. Era un personaje que tenía muchos enemigos por muchos sitios. Por su forma, además de ser, era un hombre muy solitario. Realmente molestaba a todo el mundo, sobre todo a los americanos. Para Estados Unidos, España era un país muy importante, estratégicamente era un país muy importante, está a caballo de Europa y de África. Yo no te diría que fuera antiamericano, pero no era proamericano. Carrero tenía gran amistad con los países árabes, lo mismo que Franco. No habíamos reconocido todavía el Estado de Israel. El franquismo era una amenaza geopolítica. Franco estaba ya muy mayor, muy mal, se veía que podía durar poco. Quizá el hecho de que Carrero fuera su sucesor no ayudaba mucho. Entonces, es evidente que Carrero era un obstáculo para la transición española. Es decir, Carrero Blanco era no la eminencia gris, como se llamaba del régimen, era el soporte intelectual del franquismo en aquel momento y de la pureza del franquismo tal como se entendía, porque Carrero Blanco no era un azul, no era un falangista. Yo creo que no recuerdo a Carrero Blanco con la camisa azul y la corbata negra. No, Carrero Blanco era el soporte más fuerte que tenía Franco. La oposición coge aire y dice, ya no hay remedio, hay que acabar con este. Y ETA, naturalmente, definitivamente piensa, aquí no hay palabras, aquí ya tenemos que derrumbar esto a tiros. Nombrar a Juan Carlos como sucesor y la restauración de la monarquía, y que poco a poco se fuera haciendo la transición a una democracia. La famosa democracia orgánica, ¿no? Iba a ser una democracia orgánica. Cuando las democracias tienen apellido, ya la han jodido. La democracia popular, democracia... No, la democracia. Pues él quería seguir, él iba a blanquear. Había muchos motivos por los que Carrero Blanco no iba a facilitar una transición hacia una monarquía parlamentaria. Y entonces a Carrero Blanco, pues en un momento determinado, no es nada difícil pensar que en un momento determinado estorbaba. Lamentando mucho la muerte de una persona y lamentando todavía más que los autores fueran de ETA, o sea, yo sentí una especie de liberación. Pensé que definitivamente el camino estaba abierto, por una mala senda, pero el camino estaba abierto. Si lo interpretamos como una partida de ajedrez, posiblemente podemos decir que el presidente, el rey, en este caso, que es la figura importante del ajedrez, se quedó un poco solo porque los caballos, las torres, los alfiles avanzaron cada uno por su lado y le dejaron solo, rodeado de peones posiblemente, y alguno de los peones falló. Hay que eliminarlo, ¿por qué? Porque alguien dio la orden de eliminarlo y punto. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Las tramas que permitieron el asesinato de Carrero Blanco, de alguna forma, aunque pudieran estar desvinculadas, unas conocían a las otras. Iban quitando obstáculos a la trama principal, que era la que tenía que cometer el magnicidio, que era la de ETA. La sentencia de muerte de Carrero Blanco se empieza a sellar en realidad 2 años antes. Llega a Madrid un comando etarra buscando a un periodista de ABC que les está haciendo mucha pupa con sus informaciones. No dan con él, pero sí con 2 destacados miembros de la oposición antifranquista en la capital, el dramaturgo Alfonso Sastre y su esposa Genoveva Forés, que, como si tal cosa,
le dejan caer una información trascendental. El entonces vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, va todos los días a misa sin guardar una sola medida de seguridad. Oía su misa y hacía el mismo recorrido. Serrano, Juan Bravo, Maldonado, volvía a su casa a desayunar y luego después se iba al despacho. Se supone que los etarras trasladan esa información a Francia, pasan las semanas, pasan los meses y no ocurre nada. Y entonces les hacen llegar otra información que es, bueno, parece sacada de una película de espías, pero no lo es. Alguien les cita a las 8 de la tarde en el Hotel Mindanao de Madrid. Wilson se queda fuera del Hotel Mindanao y Argal es el que entra para hablar con este personaje misterioso, que nunca nos han dicho quién es. La cita se produce a través de Ignacio Ugalde, Cascazuri, que es quien les dice, oye, ir a Madrid, que tienen algo que entregaros, es una información importante. Esa información importante es la que trasladan ellos después, Argal y Wilson, a la dirección de ETA, y era nada más y nada menos, oye, hay un objetivo sencillísimo, en principio pensaban en secuestrarlo, que es el almirante Carrero Blanco. Y efectivamente, comprueban, van a misa con él, se sientan comprueban que es sencillísimo secuestrarlo. Si la pretensión era esa, ¿por qué no lo secuestran? ¿Por qué se pasan meses sin secuestrarlo? En su lugar, los etarras emprenden una loca e inexplicable carrera llena de imprudencias en la que incumplen todas las medidas de seguridad que se pueden considerar básicas. Por ejemplo, pues si llegan a tener 9 pisos a su nombre y alquilan 4 vehículos, entre ellos los que usan para cometer el atentado. Y recordemos que los alquilan a su nombre y son etarras que están fichados por la policía. Ellos están en pleno verano y se mueven armados todos, y para no llevar las armas en el pantalón, pues las llevan en unas bolsas que van olvidando. En el café comercial se olvida un arma, una bolsa llena de armamento que se las da el camarero, otras se las olvidan en otro sitio, pero vaya, no solamente olvidos de armamento, es que el propio Argala, que era el responsable máximo, no tiene ningún cuidado cuando va a asaltar a un guardia de la Capitanía General y a robarle su arma. Hicieron muchas cosas. Robo en una armería, a un centinela, en fin, una serie para hacerse con armas, para comprar aparatos de falsificación y todo eso. Haciéndose pasar por policías, compran unas grilletes, unas esposas, que utilizarían para el secuestro. No solamente el conseguir documentos de identidad falsos, sino que es que anteriormente habían robado dinamita en Polvorín, en Hernani, habían secuestrado a Huarte y habían pedido por él un rescate importantísimo. Es decir, se veía con claridad que ETA estaba aprovisionándose de dinero y de munición para cometer algo importante. No, eso es uno de los grandes misterios del atentado de Carrero Blanco. Es la cantidad de gente que se desplaza desde el País Vasco a Madrid durante un año, que viene infinidad de militantes de ETA, que de alguna manera ocupan pisos en Móstoles, en el centro de Madrid, que hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza, como por ejemplo, o sea, que están muy lejos de la seguridad que se le exige a un comando que va a atentar contra el presidente del gobierno, de alguna manera enrollarse con 2 dependientes de una tienda de música, que además las 2 dependientes les ven la pistola a uno de ellos, y entonces tienen que decir que son policías vascos y tal. Vas viendo la sucesión de errores que cometieron, es que son de libro. Es que les tenían que haber cogido en algún momento. Si es que hasta en un piso les entraron a robar. Hasta en 2 ocasiones se les escaparon tiros dentro de las casas donde se escondían. Y no pasó. Y después, cuando estaban cavando el túnel, el olor a gas y todo esto. Como pudieron operar durante meses y meses en una calle como Claudio Cuello. Es una calle que está al lado de la embajada americana y se supone que es un centro, o sea, es el centro de Madrid donde vivían ministros y altas jerarquías de la judicatura, de la política, y se supone que es un centro muy vigilado, ¿no? No es como
Estas películas de Tom Cruise, de Misión Imposible, que metes ahí una... No, esto es algo como además muy cutre. Fue un atentado muy primario. O sea, ni se presiona la bomba a distancia, sino era con un cordón. O sea, era casi de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo hubiera hecho la cuarta parte de lo que hicieron ellos, lo hubiera hecho cualquier militante de la izquierda en la clandestinidad, duraba 5 minutos, vaya. No, la policía era, yo creo que de una gran eficacia cuando quería serlo. Hubo denuncias de gente que había avisado, pues aquí en este sótano hay muchos ruidos, hay no sé qué estarán haciendo, y que si la policía o alguien no investigó. Nadie reúne tantos kilos, tantos artificios, tanto trabajo, tanta no sé qué, sin ayuda externa. Sin ninguna duda, cuando ellos cometen el atentado, ellos son conscientes de que han tenido una ayuda tremenda. Ellos mismos nunca utilizan ese explosivo, y Argala, cuando detonan, dicen, madre mía, la que hemos montado. Ahí se dieron cuenta de que se habían pasado, ¿no? O sea, cuando ETA aprieta el botón lo apretó a Argala, se quedó de piedra. Pegó la explosión aquello y dice, yo la que hemos liado. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel. La noche anterior del 20 de diciembre del 73, me había corrido una farra con mis amigos. Yo estaba en segundo de periodismo y trabajaba para una agencia que dirigía Manu Legneche, que se llamaba Colpisa. El 20 de diciembre de 1973 estaba fijado ante el Tribunal de Orden Público el juicio contra los fundadores o creadores del sindicato Comisiones Obreras del Proceso 1001, y el día del juicio las Salesas, el Palacio de Justicia, estaba prácticamente tomado por policía, tanto de paisano como policía de uniforme, y había muchísimos periodistas, no solo nacionales, sino también extranjeros. Me llama mi redactor jefe, Fermín Cebolla, y me dice que vaya corriendo a cubrir una explosión de gas. No me pareció extraño porque había cubierto ya varias explosiones que de vez en cuando reventaba las tuberías. Llegó pronto a la redacción y ese día llegó la secretaria de redacción, Paulina Botella, y entonces pues dijo que estaba en la misa de los jesuitas y que había una explosión y que ha sido tremendo y que me he venido corriendo porque a mí me dan mucho miedo esas cosas y tal. Y yo lo que hice fue coger la cámara, salí corriendo y me fui para allá, pensando en una explosión de gas. Entonces, cuando realmente llego allí y veo pues, aquella dimensión, digo, esto es tremendo. Un policía se acerca a donde estaba yo y me dice, así con mucho sigilo, oye, Frías, llama a la agencia y pregunta si ha pasado algo hoy en Madrid. Me dicen en la agencia que no ha pasado nada. Entonces el policía vuelve a acercarse a mí y me dice, dile que pregunta si ha pasado algo por donde la embajada americana por allí. Y entonces ya el redactor jefe Leopoldo le dice, sí, ha pasado algo, parece que ha habido una explosión de gas. Llegué al humo de las velas
y nunca, mejor dicho, lo del humo. Salía humo de un socavón enorme que estaba lleno de agua. Ya se habían ido los periodistas y la zona estaba acortonada. Yo, con mi carné de la facultad, le digo a la policía municipal que si me deja echar allí un vistazo a, pues eso, a la explosión de gas. Venga, niño, deja de molestar y Dios protege al inocente. En eso veo de la iglesia de los jesuitas, se abre y sale un cura. Las puertas del cielo, yo... Vuelve corriendo donde estábamos nosotros y dice, sí, efectivamente, me dicen que ha habido una explosión de gas en la calle Claudio Cuello, al lado de donde está la iglesia de los jesuitas, que está frente a la embajada americana. Padre, ¿me puede explicar lo que ha pasado? A ver, hijo, ¿qué quieres saber? No, la explosión de gas, si ha creado los desperfectos, alguna víctima. Dice, hijo, no ha sido una explosión de gas. Y entonces el policía, no se me olvidará en la vida, se acerca y me dice así, con un tono un poco... me dice, vaya periodistas, han matado al presidente del gobierno y no os habéis enterado. Entonces yo salí corriendo a la sala de togas, yo dejé la cola, dejé la fila y todo, y hablé con Leopoldo y le digo, Leopoldo, que me dice un policía que han matado al presidente del gobierno. No, ha sido una bomba. Ha sido una bomba. ¿Y contra quién es la bomba? Dice, contra el presidente del gobierno. No joda, padre, ¿contra Franco? No, hijo, no, contra el almirante Carrero Blanco. Entonces Leopoldo llama a la embajada americana, donde había un periodista en el gabinete de prensa al que conocía de sus tiempos de la universidad. Se llamaba Rafael Jerez. Rafael Jerez le dice, sí, ha habido una explosión tremenda. Dicen que incluso puede haber cogido algún coche oficial que pasaba por allí. Pero claro, ha habido la explosión y el coche oficial ha desaparecido, no está. Aquí estamos trabajando con la hipótesis de que ha sido un atentado contra el presidente del gobierno, contra el almirante Carrero Blanco, y que lo han matado. Pero no se sabe dónde está el coche. Y el coche, padre, está ahí en el socavón y lo están sacando. Y dice, no, hijo, no. Me miraba con una benevolencia. No, está dentro del convento. Yo imaginaba que habían ido las grúas y lo habían metido dentro del convento. Dice, no, hijo, no. Es que... por nuestras puertas no entra ese coche. Ha sido por el tejado. Claro, no se sabía dónde está el coche porque la explosión fue tan grande que el coche salió volando literalmente, pasó por encima del tejado del edificio de los jesuitas y cayó en un patio interior. O sea que hasta que una persona que salió a la ventana después de la explosión vio el coche allí es cuando avisó a la policía y la policía acudió corriendo y comprobaron que era el coche del almirante Carrero Blanco. ¿Y usted por qué lo sabe? Dice, porque yo le he dado la extremaunción. Uno de los policías que acudió, el primero que acudió a donde estaba el coche del almirante Carrero Blanco, abrió la puerta y vio al almirante que aparentemente estaba tumbado en el asiento de atrás y no tenía ningún signo visible de que le hubiera ocurrido nada. Entonces se acercó a él, le pone la mano en el pecho y le dice, mi almirante, ¿está usted bien? Y al apoyar la mano en el pecho se hundió. O sea que el almirante estaba prácticamente reventado por dentro, ¿no? Me voy por la puerta, entro con unos tíos también de paisano, que luego resultaban ser policías, y cuando entro, primero veo que asoma un trozo de coche por una de las terrazas, que era donde tenían pues, las habitaciones, los jesuitas y todo esto que estaban allí, y al mismo tiempo, es decir, viene corriendo de frente pues un policía, es Carrero. Pero está muerto, dice, todavía no está muerto, están los bomberos, el coche es un amasijo de hierro y están intentando cortar para sacarle a él y al chofer. Y en ese momento, es decir, yo me echo la cámara a la cara, es decir, para hacer aquel trozo de coche que salía por allí, que yo no sabía ni quién era, tal, no sé qué. Dice, los policías hablaban entre ellos
decían algo de ETA, debe ser los de ETA. Padre, muchísimas gracias. La noticia bomba, o sea, he encontrado la gran exclusiva. Entonces llamé al periódico, dije que era Carrero. Cuando me cogieron el teléfono, ¿pero estás seguro? ¿Pero cómo eso es una locura? ¿Pero estás seguro? Sí, sí. La agencia Europa Press dijo, bueno, ¿cómo damos la información? ¿Cómo lo contamos? Y entonces a Leopoldo se le ocurrió una idea que fue una genialidad en aquellos momentos de tensión, que dijo, bueno, damos una noticia. La noticia era que había habido una fuerte explosión en la calle Claudio Coello, en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, y que había afectado al coche de una personalidad que pasaba por allí. Punto y final. Y a continuación decíamos, por si es de interés para nuestros abonados, facilitamos una biografía del almirante don Luis Carrero Blanco. Claro, en fin, no sé, era como blanco y en botella, no sé. Mi problema era encontrar un teléfono para dar la noticia a mi redactor jefe. Entré en un bar y para poder llamar por teléfono tenías que consumir. Bueno, hice una consumición, me llené de fichas, llamé. Marquesina, Carrero Blanco, atentado, que salía por los aires. Pero a ti te han contado un cuento, chaval. No me creyó ni media palabra. Fermín, que es una exclusiva mundial, que me he encontrado la noticia bomba a las Salesas y no me discutas. Nos llamaron del Ministerio de Información y Turismo inmediatamente. ¿Qué hacéis? ¿Qué decís? ¿Que estáis insinuando que han matado al presidente del gobierno? Decía, bueno, ¿qué pasa? ¿No es verdad? ¿No lo han matado? Bueno, no se puede decir nada, pero esa información es muy grave. Tener en cuenta que estamos sometidos a un régimen militar y eso no se puede decir, tenéis que anularlo. Y entonces decía el redactor jefe, ¿pero cómo vamos a anular una biografía? ¿Qué decimos? ¿Que nos hemos equivocado con la biografía? ¿Que las fechas no son correctas? Bueno, hacer lo que sea, pero anularlo. Total, que el redactor jefe dijo que no, que lo anulaba y que ahí quedaba la noticia. Y así fue como dimos la información de que había muerto en atentado el almirante Carrero Blanco sin decirlo, dar una noticia sin darla. Yo lo que hice fue irme por la calle Maldonado 3 portales más arriba y fui saltando por tejados, terrazas, tal, no sé qué, hasta que me situé con la cámara justamente arriba. Entonces ahí, es decir, es cuando hice todas las fotos esas que se ven desde arriba. Y cuando volvía a la agencia yo iba por la Castellana arriba con mi 600, un 600 blanco. Yo veía a la gente circular, pasaban los autobuses, pasaban los tranvías, la gente caminaba en los semáforos, cruzaban las calles y los veía una vida normal en una ciudad grande. Y venía pensando eso, decía, si supierais lo que está pasando, de verdad no estaríais tan tranquilos. Me fui caminando hasta la Gran Vía y efectivamente había un silencio sepulcral, se ve por todas las esquinas a los que llamábamos grises con los mantones grises de invierno y los mosquetones para que no se moviera ni un alma. Quizá lo que más se asemeja a aquella imagen que yo vi puede ser la Gran Vía vacía durante la pandemia. Es decir, un silencio sepulcral, nadie en la calle. ¿Cómo ha podido pasar eso, que hayan matado nada menos que al presidente del gobierno, el número 2, por así decir, del régimen de Franco, el que estaba después de Franco? O sea, fue una impresión tremenda, tremenda. Radio Nacional seguía diciendo que había sido una explosión de gas. La población no se enteró hasta mucho más tarde, hasta que se hizo oficial la noticia.
¿Cuál será nuestra sorpresa cuando se sabe ya y se conoce? Ha sido una explosión, un atentado que ha matado al presidente del gobierno y la calle se vuelve festiva. Gran Vía vuelve a animarse de gente, la Plaza Mayor, donde la gente estaba comprando sus artículos para la Navidad que estaba próxima, vuelve a recuperar su alegría. Y yo dudaba y digo, no sé si esta alegría en parte es solo navideña o también se debe a la muerte de Carrero Blanco, porque llega un momento en el que Carrero se convierte, desde mi punto de vista, en un obstáculo para casi todos. Yo vivía con mi madre. Mi madre tenía metido la guerra, el recuerdo a la guerra, porque su padre le detuvieron a su hermano por ser de la UGT. La guerra civil estaba muy viva. Y cuando yo llego y le empiezo a explicar, calla, calla, que las paredes oyen. Entonces poníamos radio de Nike, que lo iba a mostrar muy bajito para que no lo escuchasen los vecinos. Entonces teníamos mucho miedo. Me acosté con mi madre en la misma cama, abrazados, porque pensábamos que podíamos ir a otra guerra civil. Para ETA era absolutamente trascendental en 1973 conseguir el apoyo del pueblo vasco, como demostrando que eran realmente una organización terrorista fuerte y potente. Y darse a conocer, dejar de ser un grupo de amigos y pasar a ser un grupo terrorista. Para eso necesitaban un gran golpe mediático. Y además, para que se entere todo el mundo, si lo hacemos a lo grande, con un atentado tremendo, que sale el coche del presidente del gobierno por los aires, y fíjate además, si salió por los aires, que acabó en la terraza de un edificio. Necesitaban matar a Carrero, matar a Franco, matar al rey. Lo consiguieron con el presidente del gobierno y obviamente ya después estuvieron un rato sentados en el sofá disfrutando del éxito, ¿no? Coge aire, ataca definitivamente el régimen. Fue una campaña de marketing fenomenal. Ha sacado muchos réditos de este atentado porque se dio a conocer en todo el mundo que ya no solamente era una banda de asesinos, sino que eran capaces también de organizar un atentado a lo grande, con toda la pompa que hay, con toda la magnificencia de un atentado de esas características. A ETA, sin proponérselo, había dado una puñalada de muerte al corazón del franquismo. Y claro, deciden ponerse la medalla. 9 días después, 5 etarras convocan una rueda de prensa en un lugar del sur de Francia, se llevan a un grupo muy escogido de periodistas, les vendan los ojos y les hacen un anuncio. Nosotros, y solo nosotros, hemos matado a Carrero y somos los artífices del fin definitivo de la dictadura de Franco. Solamente les faltó decir que ellos eran los que iban a entronizar a don Juan Carlos como rey. Vamos, es que era de traca. Es que hemos acabado con este que era el continuismo. Ellos, obviamente, cargarse al presidente y decir, no, nos ha ayudado fulanito, menganito, no lo van a hacer. Es decir, ellos tienen que apuntarse, ETA tiene que apuntarse el tanto porque es lo que le apoya en su guerra contra el Estado. Queremos hacerlo de tal manera que todo el mundo sepa que al presidente del gobierno español lo han matado unos aldeanos vascos. En aquella rueda de prensa, ETA soltó 2 grandes mentiras y que fueron compradas, pues, posiblemente de forma muy irresponsable por gran parte de la sociedad. Una de ellas es que ellos actuaron solos, una versión que al régimen le vino muy bien porque, bueno, siempre es interesante dar la sensación de que el enemigo al que nos enfrentamos es mucho más fiero de lo que le pintaban. Y la otra es la de que este atentado había conseguido acabar con la dictadura. Esa versión, ese relato,
fue comprado de forma muy irresponsable, sobre todo al principio, por una gran parte de la oposición antifranquista. Pues se vendía como gran grupo antifranquista. Eso es mentira. ¿Que eran antifranquistas? Pues claro que sí, y otros partidos, y el PSOE, y el PC, y Comisiones Obreras, y UGT, y no sé cuántos más. Ese aurea de guerrilleros y de luchadores por la libertad, que nunca han sido, porque ellos siempre han sido enemigos de la libertad, sobre todo enemigos de España. ETA se fue creciendo. Y ese fue el gran error de la izquierda, porque ahí le dio alas a la organización terrorista para que siguiese matando, para hacer las burradas que luego siguió haciéndolas. Mucha gente sí ha colaborado, se ha convertido en propagandista. En propagandista voluntario o involuntariamente. Para amplias capas de la población que estaban en contra de Franco, pues fue aplaudido. Solamente los dirigentes del Partido Comunista lo rechazaron de una manera explícita. Si no se hubiese matado a mi abuelo, mucha gente aún estaría viva ahora. Aparte, mucha gente asesinada en democracia. ¿Cuántos fueron cometidos en vida de Franco? Digo, asesinatos. 43. Vaya. ¿Y los otros 811? Después de la muerte de Franco. Vaya. Y lo más paradójico de todo es que Carrero, cuando muriese Franco, se habría retirado, se habría echado a un lado. Y eso lo saben sus hijos, porque se lo había dicho, y lo sabía el príncipe Juan Carlos, porque también se lo había comunicado. Cuando don Juan Carlos, lógicamente, le hubiera expuesto al almirante Carrero los planes que había, Carrero como militar le hubiera dicho, pues, mire, majestad, conmigo no cuente, porque esto me parece muy fuerte. Hubiera dado un paso lateral y hubiera dejado paso a otro, vamos. Pero si no hubieran matado a Carrero Blanco, las cosas no hubieran sido muy diferentes. La fruta estaba madura e iba a caer por su propio peso. El franquismo caería, aunque Carrero Blanco no hubiera sido asesinado. La única oposición organizada que había a Franco en España la constituía el Partido Comunista y Comisiones Obreras. Los demás cabían todos en un taxi, ¿eh? O sea, sí, claro, que no les siente mal, en un taxi. Ahí cabían todos. La gente que era antifranquista y tal, celebramos el atentado a Carrero Blanco. Y fueron los comunistas quienes nos dijeron, es un error, un gravísimo error. La iniciativa del cambio tiene que estar en las masas, en el pueblo, en los trabajadores, nunca en grupos terroristas. A los comunistas ya le iba bien que Carrero estuviera por aquí, porque tenía una posición segura y dominaban los partidos de izquierdas, pero si soltaban los perros de la guerra, probablemente esto no le iba bien. Desde el minuto cero se supo que el PC estaba absolutamente en contra y a través de Radio Pirinaica sacan el comunicado condenando el atentado. Simón lo interpretó que ese teléfono lo puso la propia policía para implicarle. La policía sabía dónde vivía, mi teléfono estaba fichado, seguían a mi mujer, a mi hija. Dice, por tanto, yo estoy convencido que fue la propia policía quien lo puso.
Yo, sin embargo, siempre pensé que el propio comando podría llevar un teléfono de contacto por si lo necesitaban. Y la policía empieza a tirar del hilo con la esperanza de cobrarse en esa caja de supositorios el titular más deseado. Imaginemos, el comunista Santiago Carrillo ordenó matar a Carrero. No consiguieron llegar muy lejos, más allá de la investigación sumarial, bueno, que también es importante, pero acreditar la participación de Genoveva Forés, de un obrero afiliado al Partido Comunista que se llamaba Antonio Durán, que era el que tenía que construir el zulo. En una Europa convulsa de grupos terroristas, porque están toda Europa está, o sea, Brigadas Rojas, el IRA, el no sé qué, el Maheifo, todo, los corsos, pues, todo es un bullicio de terrorismo. Seguro que tenía conexiones con otros grupos terroristas, se hablaba incluso de la Brigada Rojas, se habló incluso del IRA, se habló incluso de grupos terroristas del norte de África, de Libia, etc. Efectivamente, tuvo contactos y seguro que tuvo asesoramiento y apoyos de algunos grupos terroristas de otros países. Al final, entre unos y otros le dijeron que por qué no se ponían en contacto con Carlos, con Chacal, con el terrorista. Incluso le dijeron si él podía ayudarles en ese atentado, aunque él se ve que tenía mucho trabajo en otros sitios y no quiso hacerlo. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Los camaradas no tenían la experiencia. Pidieron ayuda. Estamos en plena batalla aquí. No podíamos pasar unos meses allí para preparar eso. Y los muchachos lo hicieron allá, los conozco. Pues. Y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? La de Carlos será la primera confesión de esta trama internacional, pero no será hasta ahora, 50 años después, cuando entre en juego un nombre hasta ahora desconocido. El líder anarquista Octavio Alberola Subirats, al que se le acusa de ser el enlace entre ETA y el IRA y el autor intelectual del atentado. En aquel momento el IRA era una organización mucho más potente que ETA, ¿no? Entonces, ellos parece ser que pidieron ayuda internacionalmente, pidieron ayuda al IRA. Con el IRA había conexión. Había conexión con los Tupamaros, había conexión con el MIR chileno, había conexión con Sendero Luminoso. O sea, hay muchas cosas. Con el IRA, sobre todo, bueno, de hecho, yo en Salamanca controlé a uno del IRA y lo teníamos controlado. Este intermediario necesario fue, según el gobierno irlandés, el anarquista Octavio Alberola. En un informe fechado en 1976, un informe confidencial y que no se ha conocido hasta ahora, da por hecho 3 datos fundamentales. Uno, que el IRA proporcionó los explosivos que se utilizaron en el atentado de Carrero. El segundo es que tanto el gobierno irlandés como el gobierno español eran conscientes de estos contactos entre ambos grupos terroristas, y ya no solo al nivel un poco obvio de las embajadas, contactos entre embajadas, sino incluso en alguna conversación entre el rey Juan Carlos y el presidente, el primer ministro irlandés que tomó posesión un poquito después del atentado. Y la tercera es que esta persona, este anarquista español, al que califica de terrorista internacional, fue el ideólogo del atentado y la persona que puso en contacto a los dos grupos terroristas. Primera vez que oigo hablar yo de eso. Pues para nada. Desde su casa en Perpiñán, en el sur de Francia, Octavio Alberola niega cualquier relación con el atentado de Carrero, abjura de los métodos de ETA, pero admite una colaboración puntual que es muy significativa. ETA ayudó a los anarquistas en el atentado frustrado del año 1962 en el Palacio de Ayete de San Sebastián contra Franco. El atentado además tiene una factura muy similar al bombazo que luego, una década después, acabó con la vida de Carrero. Con la ETA, el único contacto que habíamos tenido fue al principio que la ETA comenzaba a actuar, que nos pidieron armas y les facilitamos
y les dimos, aquí en Francia, les dimos pistolas y algunas metralletas y cosas de esas, al principio, ¿no? Y ellos nos ayudaron en el caso de lo de Ayete. Es el único contacto que hemos tenido. Parece lógico pensar que si Franco era el intento original, el plan A, y no llegó a salir, Carrero, que estaba mucho más desprotegido, fuese el plan B. A Franco no le intentaron matar ni una ni dos veces, ¿eh? Yo creo que fueron varias, ¿no? Si alguien intenta matar al jefe del Estado, pues, hombre, si no puede matar al jefe del Estado, lo que puede hacer es intentar matar al segundo. En cuanto a su papel como cerebro del atentado y enlace entre ETA y el IRA, niega la mayor, aunque sí admite que contactos entre los grupos, a verlos, los hubo. No, ninguno. Me sorprende eso. Que me parezca posible, sí. Inclusive no tengo datos, ¿no? Pero sí, cuando se hablaba de posibilidades de armamento y de cosas de esas, que los de la ETA lo recibieran de la IRA, sí, o por ese conducto conseguían ellos, ¿no? Pero nada más, no sé nada más, no puedo opinar nada más. Y sin embargo no hace falta que el supuesto enlace entre ETA y el IRA lo reconozca. Unos meses después de aquella surrealista rueda de prensa en el sur de Francia, el líder del comando, Wilson, concede una entrevista a un periodista del diario británico The Guardian. Y allí el periodista pues le aprieta las tuercas más de lo normal y Wilson acaba cantando la traviata. Admite que el explosivo utilizado en el atentado era de patente del IRA, de patente del grupo terrorista irlandés, y que los dos grupos se reúnen con regularidad en París, en Bruselas y en Argel. En aquel momento ETA mantenía relaciones con el IRA. Las había mantenido siempre a través de Wilson, a través de otros terroristas. Wilson menciona 3 ciudades en las que los dirigentes de ETA y del IRA se reúnen con total impunidad, pero obvia una cuarta que tiene su importancia y que es un nuevo ingrediente en toda esta trama. Se trata del Centro Ibérico de Londres, que es un local situado al norte de la capital británica en el que se reúnen de forma asidua los grupos anarquistas y una parte de la oposición antifranquista. Debía estar por Portobelo, había allí una pintada, y yo asistí a una discusión que me dejó perplejo, porque estaban los tupamaros, muchísimos latinoamericanos, troscos de esta asamblea, muchos teóricos, y aparece el hermano de Wilson, que recuerdo que parecía un camionero sin cuello, y todos estaban teorizando sobre la guerrilla urbana, como manera de emancipación del pueblo, ¿no? Y aquí, ¿quién pone los huevos sobre la mesa? Esos son los que tienen razón. Los que tiran del fierro, los que cogen el fierro sin miedo, son los de ETA. En ese centro ibérico de Londres se reúnen dirigentes o militantes anarquistas, pero también algunos otros opositores. Y entre ellos va a estar el etarra Wilson, apodado el Inglés, y uno de los autores del atentado. Sí que tenía relación porque le llaman Wilson en inglés. Por eso te digo lo de que Wilson, la policía inglesa, le perseguía también, la policía francesa también y la policía española, ¿no? O sea que... Y se escurrió a todos. De estos contactos estaba, por cierto, al tanto el PNV, que sabía no solo de la presencia de Wilson en Londres, sino de los intentos del Centro Ibérico de Londres por crear un grupo anarquista dentro de ETA, como lo demuestran las cartas del gobierno vasco en el exilio.
Tenemos, por tanto, una línea en la que está a un lado ETA, al otro lado está el IRA y en medio están los anarquistas. Y junto a todos ellos, un personaje del que no se ha sabido nada hasta ahora y que es realmente llamativo. Se llama José Ignacio Martín Artajo. Es hijo del ministro de Asuntos Exteriores de Franco, simpatizante anarquista, y es además el cuñado del primogénito de Carrero Blanco, es decir, es familia política del almirante. En un momento dado abraza la causa anarquista, pero lo que es peor, simpatizó con la causa de ETA, es decir, con los verdugos del presidente del gobierno. Su familia lo sabía y aún así le acogió en su casa. La embajadora en Londres, esa le comentó a mi madre que este chico lo habían cogido en una manifestación pro ETA, ¿no? En Londres. Con lo cual mi cuñada me dijo a mí que eso era mentira, que no era verdad. Mi hermano, que era otro pedazo de pan, pues lo tuvo en su casa viviendo y todo, pero... La existencia de esta oveja descarriada, pues era, como es de suponer, una herida abierta en la familia de Carrero. Se sabía, pero se procuraba no hablar mucho. Mi tío Luis le llamó la atención a su cuñado y dice, oye, le dijo, cállate la boca, no digas que tu padre fue engañado por Franco, que estuvo 12 años, cállate la boca, que lo dejas peor. Así que, ahí ya te digo, yo creo que la relación de mi tío no era muy, con su cuñado no era muy allá. Lo conocí cuando ya le estuvo, cuando había roto con el franquismo y demás, que se había exilado en Inglaterra. Hemos tenido bastante amistad, sí. Sabes que él era cónsul, me parece, en Grecia, cuando los militares se sublevan allí y que él rompe allí con el franquismo, ¿no? Artajo, durante esos años posteriores que la ha roto, a través de algunos contactos que ha tenido en las embajadas o en los consulados, nos facilitaba documentación falsa que podíamos utilizar. Eso es lo único que lo que me ayudó, digamos. Y el punto más delicado de todos, ¿les planteó en alguna ocasión a Alberola o a los suyos la posibilidad de atentar contra Carrero Blanco? No, porque no nos interesaba este tipo de información ni esos personajes, ¿no? Aceptemos que José Ignacio Martín Artajo no tuvo nada que ver con el atentado, pero parece que la policía o los investigadores no las tenían todas consigo. A las 5 de la mañana del 21 de diciembre, es decir, 20 horas después del atentado, un grupo de agentes de la policía británica y de la policía española irrumpen en el apartamento de esta persona, en el barrio de Crown's End, en el norte de Londres. Empiezan a revolver todo, a buscar pruebas, dan pocas explicaciones, aparentemente no encuentran nada y se van. Es decir, lo que estaban haciendo era tirar de sospechosos habituales y entre ellos estaba el hijo de un ministro de Franco y familia de Carrero. Hombre, obviamente dentro de la oposición al régimen, pues sí, muchas veces es bastante factible, ¿no? El que te puedas rodear de toda la oposición, porque, hombre, esto es como todo, ¿no? La política hace extraños amigos de cama.